Buenas tardes, dice. Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar un ratito a sus compañeros y comenzamos clases. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes, dicen. Buenas tardes. Bueno, estamos ya la mayoría de los que saben ingresar. Vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Y bueno, como les decía, vamos a tratar de continuar para, si nos toca un examen quimestral, tener tiempo de revisar los temas anteriores que más o menos se olvidan cuando avanza la materia. Entonces, para no complicarnos mucho. Ok, estábamos viendo lo que eran límites. Lo que vamos a ver el día de hoy es concerniente a la unidad número 3. Pero, asimismo, como es muy larga la unidad y se perdieron algunas clases, tanto sea por Navidad o por Año Nuevo, voy a tratar de dar estas actividades, estos temas, de una forma más resumida para que no se le acumule mucho deber. Ok, entonces antes de ver las derivadas, vamos a practicar algunos temas que yo necesito que recuerden o que vean, aunque sea por primera vez, si es que no lo vieron en su tiempo. Ok, lo que vimos ya hace clases anteriores, por ejemplo, fue reconocer una función en forma gráfica, es decir, yo trazo una línea, bueno, tengo el gráfico, trazo una línea vertical, si toca en un punto es función, si toca en dos o más ya no es función. Pero lo que vamos a ver en este momento es de forma analítica. Las funciones de forma analítica se representan de la siguiente manera. Primero con ecuaciones, es decir, con el igual, donde tenemos dos letras, la y la x. Por lo general la y también se puede escribir como f de x. ¿Ya? Yo voy a utilizar siempre la y porque me gusta, porque es lo más sencillo. Entonces vamos a tener la siguiente forma. ¿Ya? Y es igual a 2x más 3, que es una función conocida que ya deben dominar. Como les mencioné, por ahora el dibujar, dominio, rango, todas esas cosas no me interesa. Lo que me interesa es que usted sepa qué tipo de función es, ¿ya? Y usted ya debe dominar 5 tipos de funciones, ¿ya? Vamos a comenzar con las primeras. La primera se llama, voy a borrarle aquí, la función polinomial. Tal como está el nombre, tal vez no le deben haber escuchado, pero las funciones polinomiales de la más conocida es la función lineal. La función lineal es cuando y todas las funciones que nosotros estudiemos o deben estudiar van a basarse en las letras. Los números por ahora no me interesan, ¿ya? Esta es una función lineal, 5x más 2. ¿Cómo yo sé que es una función lineal? Comenzamos por ahí. Porque la letra x está elevado a la primera potencia, la potencia 1, que a veces no se escribe, como en este caso, ¿ya? Porque también tenemos una función polinomial de este estilo, que es x al cuadrado más 3x, pongamos, ¿ya? ¿Cómo yo sé que es una función cuadrática de segundo grado? Porque la mayor potencia de la x es el 2, que es esta parte de aquí, ¿sí?
Esa parte es, y me indica que es una función polinomial, perdón, cuadrática. Todas estas, la función lineal, cuadrática, cúbica, y hay otras más, todas estas están dentro de la función polinomial. ¿Ya? A eso quiero llegar, a que identifique. Ok, ¿cómo vamos a identificar entonces en todo rigor la función polinomial? La función polinomial se va a identificar de la siguiente manera. Vamos a tener, si tenemos la y despejada, que es la mayoría de veces en matemáticas se da, vamos a tener números, o a veces simplemente la letra, voy a poner sin número ya, solo la letra X elevado a una potencia, a cualquier potencia. Vamos a tener asimismo otro término, un número cualesquiera, puede ser 100 menos 10, acompañado de la X igual, con otra potencia diferente, por ejemplo, X a la cuarta aquí puede ser X al cuadrado, y aquí puede estar un número cualesquiera, por ejemplo, puede estar C. ¿Ya? Esa es una función polinomial, donde todas las potencias, eso pilas, por ejemplo, M, N, tienen que ser números enteros, ¿ya? Enteros y positivos. Esa es una función polinomial, ¿sí? Siempre va a ser la X acompañada de una potencia, ¿sí? Y siempre debe ser entera o y positivo. Ok, pasemos a la siguiente. No les voy a dar el nombre. Me digo, esta es una casi nueva que ven, porque por lo general ven función lineal, función cuadrática, pero el nombre general es función polinomial. La siguiente función que voy a necesitar, el siguiente tipo de funciones, sí lo ven, pero no sé qué tal, cómo estar en... Voy a darles el ejemplo y voy a pedirles el nombre. ¿Cómo se llama este tipo de funciones? 2 elevado a la quinta más 10, ya, supongamos. ¿Qué notan de diferente con la anterior, con la polinomial? ¿Qué notan? ¿Qué hay de nuevo en esta? ¿O qué no hay en esta función? ¿Qué me dice? ¿Qué no hay o qué pasa en esta función? ¿Nadie? ¿No? Aquí lo diferente es que no hay X, ¿sí? No hay la letra X, en ningún lado aparece la X. Cuando aparezcan solo números, pueden estar potencias, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, puede estar hasta funciones trigonométricas que son seno, coseno y tangente. Por ejemplo, puede estar seno de 100, seno de 10, seno de lo que usted quiera, pero están solo números. En ningún lado aparece la X. Estas tienen un nombre. Se van a llamar función constante. ¿Ya? Entonces tenemos dos funciones hasta ahora. La función polinomial y la función constante. Ok. Pilas con eso. Ya tenemos dos. Vamos a una tercera. Yo necesito por lo menos que ver 5. La siguiente es cuando tenemos la siguiente tipo. Por ejemplo, tenemos 2 sobre X, que son de las más fáciles y más conocidas. Es decir, la X está en la parte de abajo, en el denominador. Sí, cuidado con confundirse con estas funciones, porque a veces yo les puedo poner un examen. 2/3 X. Pueden pensar que es el mismo tipo de funciones, porque hay las temidas fracciones. Aquí tengo una fracción y aquí también tengo una fracción. A este tipo de funciones donde la X está en el denominador se le conoce como función racional. ¿Ya? Entonces, pilas con eso. Una función racional. Esta de aquí no es, a eso quiero llegar, esta de aquí no es racional. ¿Por qué? Porque así tenga fracciones, lo que me interesa es la X, y la X está en la parte de arriba, ¿sí? Y si está en la parte de arriba, acompañado de una potencia entera, que en este caso es el 1, que no está escrito, ¿esta función qué es? Esta función es una función polinomial. Polinomial. No es una función racional. ¿Cuándo sería una función racional? Cuando la X esté en el denominador. Por ejemplo, voy a poner otro caso. Por ejemplo, tengo 5
más 3/4 de x a la quinta. Ya, fíjense, la potencia es hasta más grande que la anterior. Antes era 1, aquí la potencia es 5, pero esto sigue siendo una función racional, porque la x está en el denominador. Vean, vean la diferencia que hay. Cuidado con confundirse entre función polinomial y función racional, solo por pensar que ya tiene fracciones. No, lo que usted tiene que analizar es que la x esté en el denominador, en la parte de abajo. Ahí es una función racional. Entonces, hasta el momento hemos visto 3 funciones. Función polinomial, función constante y función racional. Vamos a ver 2 más y con eso vamos a practicar. Y si nos alcanza el tiempo, pasamos a otro tema. Vamos a ver lo que es la función trigonométrica. La función trigonométrica, por digo ahora los gráficos, dominios, rango, todo que se ve en funciones no me interesa. Lo que me interesa es que usted conozca qué función es o cómo reconocer esa función. La función trigonométrica es siempre y cuando la x esté dentro de estas funciones, de la función seno, la función coseno y la función tangente, que son las más usadas. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo ponerles la función y igual tangente de x. Tangente de x. La x está dentro del argumento, se llama. Dentro del argumento de la tangente. Supongamos que yo les doy esto. A ver. Ya como quien practicamos. Ya, 2/3 más coseno de 30. Pues yo el día del examen o en el deber les puedo poner, ¿qué tipo de función es la que tengo aquí? Y igual a 2/3 más coseno de 30. ¿Es una función lineal? ¿Es una función trigonométrica? ¿Es una función constante? ¿O es una función racional? Preguntemos, analícele, yo voy a buscar a alguien y le pregunto. ¿Qué tipo de función es? ¿Racional? ¿Tiene fracciones? ¿Es trigonométrica? Seno, coseno y tangente. ¿Es una función polinomial o una función constante? ¿Qué función es esta? Preguntemos a Fernando Rojas, ahí debe. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Lineal? ¿Polinomial? ¿Racional? ¿Trigonométrica? ¿Qué tipo de fracción es? ¿Qué tipo de función, perdón? Trigonométrica. ¿Por qué? Para que sea trigonométrica en las funciones seno, coseno y tangente o la que usemos, siempre debe estar la x dentro del argumento. El argumento de coseno de este es 30 grados. No aparece la x. O sea, de aquí esto no me importa. Aquí no me sirve este coseno. No es función trigonométrica, descartado. Fernanda Zumba, ayúdeme. ¿Qué es? Ya nos queda más, pero menos posibilidades. ¿Qué es? Polinómica, polinomial, racional. Fernanda, ¿qué es? Dicen la verdad, no sé, porque entré un poco tarde y Ya no vi hay al problema. principio. No hay problema. Esto entonces para todos. La respuesta aquí es una función constante. ¿Por qué? Porque las funciones constantes en ningún lado debía aparecer la x. Y en este caso, fíjense, la x no está acá abajo, no está dentro del argumento. Todo esto son solo números. La respuesta correcta de esto es una función constante. Una función constante. Nada más. Esa es la respuesta, porque no hay la x. Ok, y ya para finalizar, vamos a ver el último tipo de funciones. La función radical. Cuidado con pensar que es la misma que vimos hace un momento, que era la función racional. Vean, hasta la escritura es diferente. La función radical es la función o es la función que tiene la x dentro de una raíz. Puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz sexta. Yo voy a poner raíz sexta por exagerar. De x, ¿sí? Pero debe tener la x. No me pasa nada si yo tengo, por ejemplo, y igual a raíz de 2. Esta de aquí sigue siendo una función constante. ¿Por qué?
Porque en ningún lado aparece ¿qué? La X. Pero dice, profe, este es radical porque tiene una raíz. Sí, pero no hay en ningún lado dentro de la raíz ¿qué? Dentro de la raíz ¿qué tiene que estar? La X. O una X al cuadrado, a la quinta, pero la X. Y en ese lado, ningún lado, en ningún lado aparece ¿qué? Aparece la X. Ok. Ok, tenemos ya las 5 funciones. Eso voy a escribir en este momento para que pueda copiar, pueda hacer un recordatorio. Las que vamos, y voy a mandar de deber, más que nada, que dibujar, que nada, es, les voy a poner así como vamos a hacer en este momento, pero para que se acuerden, vimos la función polinomial, ¿ya? Vimos la función racional, vimos la función constante, vimos la función o funciones trigonométrica, ¿ya? Y vimos, por último, la función radical. Esas son las 5 funciones que necesito que usted domine. Por ejemplo, vamos a poner ahora sí, esto lo voy a mandar en el deber de esta semana. Le voy a poner, indique qué tipo de función es la siguiente expresión, y es igual a x al cubo más 2/3. Comenzamos con sencillo. Ya, pues les doy para que piensen, para que razonen. Ejemplo, ahí tenemos las 5 opciones. ¿Qué es? Trigonométrico, constante, racional, polinomial o radical. ¿Constante? ¿Por qué? ¿Qué debe cumplir la función constante? Que no aparezca en ningún lado la X. En ningún lado la X. Perdón, les envié mal. No vi la X. Yes, muy bien, pues está bien. Equivóquese aquí antes que en la actividad. Esta respuesta es función polinómica o polinomial, si quieren, el nombre que tenemos ahí. Función polinomial. ¿Por qué? Porque la X está en la parte superior, no está dentro de una raíz, no está dentro de una seno, coseno, tangente, no está dentro de o debajo. Está en la parte de arriba y la potencia es un número entero. ¿Ya? Es un número entero. Que en este caso es el 3. ¿Ya? Así de sencillo. Vamos con otro. A ver si se equivocan. Voy a tratar de hacerlo. A veces están los gráficos un poco borrosos, porque, no borrosos, garabatos, porque estoy haciendo con el ratón. ¿Ya? ¿Qué tipo de función es esta? Y es igual a raíz, solo la raíz llega hasta el 2 de x. ¿Qué es? Función radical, constante, racional, polinomial o trigonométrica. Trigonométrica no puede ser porque no hay ni seno ni coseno. Descartada la trigonométrica. La constante también descartada porque ya aparece la X. Estoy entre 3, polinomial. ¿Radical? ¿Por qué radical? Porque lleva la X entre la raíz. Ya. Sería radical, están muy bien hasta ahí, sería radical si la raíz estuviera afectando a la X. ¿Cómo yo sé que afecta a la X? Para eso es importante, vean, dibujar correctamente. Ahí sería la función radical porque la X le cubre, está dentro de la raíz la X, pero yo no puse así. Yo como puse para hasta, poner hasta cuando escribo y en los exámenes, así se escribe para decir que hasta ahí llega la raíz. La X está fuera de la raíz, ¿sí? ¿Con qué potencia está si está fuera de la raíz? Como no se escribe, está con la potencia 1, número entero. La X no está dentro de nada, con potencia entera. ¿Qué función es esta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál ha sido la función? Racional. Tradicional. No, función polinomial. Siempre que esté solita la X con una potencia entera, es función polinomial. La función racional es cuando está abajo, en el denominador. Ahí es función racional. Y la función radical es cuando esté dentro de la raíz, dentro. En este caso no está dentro, está fuera. ¿Cómo yo indico que está dentro? Que fuera muy diferente, vean. Fíjense, es muy diferente escribir así que escribir hasta simplemente el 2. Esto no me importa, este es un número cualesquiera, esto puede poner en la calculadora, le sale 1,41 y bueno, otros decimales, pero es un número al fin y al cabo, ¿ya? Entonces pilas, cuidado con equivocarse. Ahí sería radical si fuera todo. Hasta ahí es una función
polinomial. Ok, vamos con otra. Eso no digo, tienen que dominar y eso va a ser la actividad de esta semana, el deber de esta semana. Ok, pongamos y igual a 2x más coseno de 3. ¿Ya? 2x más coseno de 3. ¿Qué función es? De las 5 que vimos. Polinomial, trigonométrica, constante. ¿Alguien? La trigonométrica. Ya. Trigonométrica. Ya. Esta no puede ser trigonométrica. ¿No? ¿Por qué? Porque para que sea trigonométrica aparece un coseno. Por ahí puede estar el error, pero para que sea trigonométrica dentro de este argumento, dentro del coseno, tiene que estar la X. Si está un número, solo un número, como era la cosa también. Esto no me interesa. Esto, si yo pongo la calculadora, sale un número, cualesquiera. Yo tengo que analizar solo donde está la X, solo donde está la X. En este caso, como sigue siendo un número, cualesquiera esto, la respuesta es una función polinomial. Ok. Por ejemplo, ¿cuándo sería una función trigonométrica? Vean la diferencia. La función trigonométrica sería cuando tenga la función que yo sea, por ejemplo, seno. Seno de 10x. Fíjense. Y dentro de esto, para no equivocarme, uso paréntesis. Dentro del seno del argumento, esto se llama lo que está dentro del paréntesis de alguna operación, seno, coseno, tangente, logaritmos, que vamos a ver ya después, siempre se llama argumento. Si la X está dentro del argumento del seno, coseno, tangente, es una función, ¿qué? Función trigonométrica, función trigonométrica. ¿Sí? Pero si está dentro. En este caso, en el caso anterior, perdón, ¿cuál era el argumento? El argumento era 3. ¿Dónde está la X? ¿Dónde está? Esto no me sirve, solo me sirve de esta parte de acá. ¿Ya? Solo me sirve esa parte. Sigamos, practiquemos, porque eso tienen que dominar. Vamos con otra. No voy a dar opciones, solo voy a ver que usted analice. ¿Ya? 2/3 más tangente de 15. ¿Qué tipo de función es esta? Trigonométrica, racional, ¿qué dicen? ¿Qué tipo de función es esta? Mm, Constante. ¿Por qué? Ninguna de todas. Que no llevan. Porque no hay X. Exacto, exacto, así es. Es una función constante, porque no hay X. Así de sencillo. No hay. Vean, aquí no hay X, no hay X, no hay X. ¿Ya? Es una función constante. Vamos a seguir practicando. Está muy bien, ya van más o menos entendiendo. Aquí pongamos coseno de 45, pongamos ya. Coseno de 45 en la parte de arriba sobre X al cuadrado. ¿Qué función es? Trigonométrica, constante, lineal, polinomial, radical, racional, ¿qué es? ¿Por qué? Pero? La radical. ¿Por qué radical? Lleva la X como este pues. Ok. Racional. ¿Por qué? Es una función racional. Que la X lleva abajo. Está abajo. Esa es la única razón. Y basta y sobra. Es una función racional porque la X está en el denominador. ¿Sí? La X está en el denominador. Vean, es sencillo. Solo fíjense en la X. No tienen que fijarse en nada más. Lo otro son distractores. Y es igual. Pongamos raíz de X sobre 2. Ok. ¿Qué función es esa?
Radical. ¿Por qué? Porque está la X dentro. Exacto. Aquí hay una fracción, pero ese 2 no me importa, porque no tiene X. Así que me olvido. Es como si borrar, ¿ya? Como si no estuviera así. ¿Ya? Borro. Pero entonces, al borrar, ¿qué es lo único que analizo? Que la X sí está dentro de qué? Sí está dentro de la raíz. Entonces, ahí sí es una función radical. Muy bien, muy bien. Ok, les voy a hacer pensar un poquito. Bueno, esta parte... voy a darle un punto al que me diga correctamente qué tipo de fracción es esta. ¿Ya? Y al que piensa. El que piense me dice correctamente esta función, le doy un punto. Pero que me explique ya. Y el que logra y hace esto, pucha, ya matemáticas, ya está bastante avanzado, está bastante bien con sus bases y todo. Algunos van a tener una complicación, pero es normal porque a veces se olvidan o pasan. ¿Qué tipo de función es? Racional, radical, polinomial, constante. ¿Y por qué? Si no estoy mal, creo que es la función trigonométrica. Para ser trigonométrica debe haber seno, coseno y tangente. Y en ningún lado está escrito seno, coseno. Bueno, vamos bien. Dicen es la racional ¿Por qué? porque el X está en el denominador, Porque también está arriba. pero ahí no cuenta mucho, cuenta más el de abajo. ¿Por qué? ¿Quién dice que cuenta más el de abajo? Muy buena pregunta, pero no, no es que el de abajo consta más porque no, nadie ha dicho que consta más ni nada. Ninguna. Pero vamos de las- vayan, un punto, no voy a dar yo, voy a darles un minutitos para que se gane un punto a alguien. Pero no, no es racional. No es ni una, dice. Ninguna, no, si es una de las 5 es una de ellas está ahí, sí es la respuesta. ¿Se rinden? No, nadie. Haga otra porque está muy difícil esa, dice. No está muy difícil, ya les voy a dar la respuesta, van a ver que está facilísimo. Pero No nos explico una así. no, no les expliqué, pero es porque no es algo que tenga que enseñarles yo. Voy a hacer hasta con otro color. En matemáticas, a mí me enseñaron en la escuelita, en octavo, noveno y décimo. Me decían, vean, si yo tengo la misma letra arriba, puedo utilizar un procedimiento que se llama simplificar. Porque tengo el X arriba, X abajo. Racionales. ¿Sí? Está X arriba, X abajo, se simplifica y en la respuesta simplificada me queda 2/3, que es un número que no depende de X. Y a esa función ya vimos. ¿Cómo se llama esa función? Función Polinomio. Constante. constante. Función constante. Sí ha sido una función, solo que había que aplicar esta propiedad de simplificar. Nada más que vieron, pues bueno, ya tienes razón, yo no les dije que pueden simplificar ya, pero podían simplificar, simplificaban la X y quedaba una función polinomial. Ya dicho eso, y porque soy buena gente, para que vean, y por sus Reyes Magos, voy a dar esta. ¿Qué tipo de función es esta? Si me dan, ahora que ya saben que pueden simplificar, ¿qué tipo de función es esta? Ya es 4x arriba, 4x y sobre 3x al cubo. ¿Qué tipo de función es y por qué? ¿Ya? 4x en la parte de arriba y 3x al cubo en la parte de abajo. Ahora que saben que ya pueden simplificar, ¿qué tipo de función es y por qué? Vamos a dar hasta las 2:35 para ver si se ganan el punto. Constante. Polonial, dice. ¿Por qué? Porque al simplificar sale 4/3 por, eh, por, por X a la... Está cerca, pero yo le voy a ayudar con eso. No es la respuesta polinomial. Está mal simplificado. Por eso le digo. Ha simplificado mal, pero por ahí va.
Ya cerca, entonces falta 2 minutos. Va cerca, ya está más o menos entendiendo, sí, pero no es polinomial. Ya, pasamos. Doy la respuesta. ¿Es racional? ¿Por qué? No solo atinar, tienen que dar el por qué. Ahora, por atinar, yo hubiera dicho las 5 de corrida y a ver cuál atino. Y no me sirve. Racional. Constante. Trigonométrico. ¿No? Bueno, pero no demorar más, no demos, dije 2.35, falta todavía. Que me den la razón, pero no solo atinando, como les dije. Como digo, ahorita se me hace difícil dar una respuesta porque tengo X arriba y X abajo. No puedo analizar tan bonito como estamos analizando. Entonces tengo que simplificar. Y al momento de simplificar, aquí tengo una sola X, ya tengo 3 veces la X, por eso es X al cubo. Entonces al simplificar, como se va 1, me queda X al cuadrado. Se va el de arriba que estaba una sola vez y abajo me queda X al cuadrado. Y ahí sí, a cualquiera puede ver qué tipo de función es. ¿Qué tipo de función ha sido? Si me queda esto. Racional. Ya es todo. No veo dónde están fallando en simplificaciones de octavo, noveno y décimo. Pero bueno, no pasa nada. Ya digamos que las vacaciones le he hecho mal. Ok. Vamos a ver ya con esto, sí, el último tipo. No es un tipo diferente, pero es algo que necesito que por lo menos sepan más que nada. Es esta. Y ahí sí, ven. Ahí sí, por favor, van a decirme. Va a decir, profe, esta vez sí que ya no tiene sentido, no puedo hacer nada. Por ejemplo, ya veo la X dentro del coseno, ya sé que es una función trigonométrica. Y si le pongo un X abajo, no puede simplificar, porque esa X está dentro del argumento y todo lo que está dentro de los argumentos del seno, coseno y tangente son intocables. No puedo hacer esto yo. No puedo. Eso en matemáticas es imposible, porque ya está dentro, le pertenece al coseno. ¿Cuándo podrías hacer la simplificación? Cuando esté fuera. Ahí podría hacer la simplificación. ¿Sí? Que en este caso no se puede. Está así, simplemente. Es decir, en la parte de arriba tengo una función trigonométrica y abajo tengo una función racional. ¿Sí? Ahí sí tengo, vean. Ahí sí tengo 2 tipos de funciones. Una función trigonométrica y una función racional. Entonces, cuando usted tenga 2 tipos de funciones, se conoce con el siguiente nombre. Función compuesta. La función compuesta es cuando en una misma función tiene varios tipos. Tiene 2, tiene 3, tiene 5. En este caso, ¿cuántas funciones tuve? Tuve 2. Una función trigonométrica y una función racional. ¿Ya? Otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Ok. Y igual a x al cuadrado más 1 sobre x. Fíjense, la primera parte es una función polinomial. Esta parte, solo esta partecita es una función polinomial. La x está en la parte superior con una potencia entera. ¿Sí? X al cuadrado. Pero en esta parte de acá tengo una función racional. ¿Por qué? Porque el x está en el denominador, está en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo nombro esta función? ¿Función polinomial? ¿Función racional? ¿Cómo? ¿Cómo tengo que nombrar esta función? Función. ¿Cómo? ¿Cuál era el nombre? Compuesta, función Yes. compuesta. Función compuesta. Y para que vean que soy gente, ¿ya? Voy a darle un puntito más antes de finalizar la clase. Voy a poner verdadero o falso. Esa es la pregunta. La siguiente función que pongo. ¿Es una función compuesta? ¿Verdadero o falso? A ver. Y es igual. Les leo. 5 al cuadrado más 3 medios por coseno de 10. ¿Es una función compuesta? ¿Sí o no?
No. 5 al cuadrado más 3 medios coseno de 10. ¿Por qué? No es Lisen. A ver, vamos con el que dijo sí primero. A ver que me dé la respuesta y por qué. Porque 5 por... Bueno, hasta que ordena las ideas. El que dijo no, ¿por qué no? Porque no tiene ni una variable, porque no tiene una variable de X, Lisa. Eso. Entonces, ¿qué es esto? Ya para que se gane el punto. ¿Qué es esto entonces? El constante. ¿Ya? Ven, sí pueden. Después de estar batallando unos 40 minutos, sé la respuesta. Es una función Constante. constante. No puede ser función compuesta. Para que sea función compuesta debe haber en estas funciones, aquí, ¿qué debe haber? Las Variable de X. X. En ningún lado aparece X. Vean, así sencillo. Ningún lado aparece la X. Está solo 5 al cuadrado, que es un número, que es 25. 3 medios, 1,5. Coseno de 10 es un número. Todo eso sigue siendo un número. En ningún lado aparece la X. Entonces, el nombre correcto de esto es una función constante. ¿Quién me dijo? William. Ya, William, me hace acuerdo que tiene un punto a su favor. Ok, se nos acabó la hora. Lo que dije, el máximo el día lunes o día martes va a estar el PDF en la plataforma y en el grupo de WhatsApp. No salga todavía. Voy a tomar asistencia rápidamente con la fotito. Y lo que sí que va a estar en este PDF, el deber de esta semana. Solo va a poner funciones. No va a tener que hacer nada. Solo ustedes poner función constante, función y eso sí, para que anote las funciones que tenemos. Nuevamente, quién sabe, están medio dormidos y con eso terminamos. Las 5 funciones que usted tiene que identificar son las siguientes. Función constante, no tiene letra. Función polinomial. Función racional. Función trigonométrica. Y función radical. Y la que vimos, esta pongamos con un asterisco, si se repiten 2 o más funciones en una misma expresión, ¿cómo le llamamos? Función compuesta. Si se repiten 2 o más funciones, ¿sí? 2 o más funciones. Ok, como dije, se nos acabó lastimosamente la hora. Vamos a dejar lo siguiente para la próxima semana. No se mortifiquen, ya eso con práctica van a dominar, o voy a intentar que dominen. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda por mi WhatsApp. Traten de igualarse las tareas para que no se los acumulen. Y todo, las deberes, las asignaciones, recuerden, siempre están en modo. Nada por WhatsApp. Por WhatsApp solo les mando el PDF para que se guíen. Pero todo tienen que subir a Edmodo para que no quede dudas. Entonces nos vemos la siguiente semana. Pasen bien. Nos vemos, dicen, gracias. Nos vemos.